ritos, celebraciones, sacrificios, y todo giraba en torno a la promesa que Dios le hizo a Abraham de que le iba a dar un territorio, que le iba a dar una tierra. Entonces, ¿te acuerdas que ellos estaban siempre tratando de poseer esa tierra? Y cuando llegaron a esa tierra, ellos tenían que sacar, todos los que vivían en esa tierra, los tenían que exterminar y los tenían que sacar. Dios no les permitía que ellos hicieran tratos o que negociaran con ellos. Básicamente, ¿sí?, el antiguo pacto se basaba en cumplir la ley que Dios había dado a través de Moisés, una ley que había sido escrita en tablas de piedra, ¿sí?, y que era una ley externa, ¿sí?, y que en esa ley te decía, no hagas esto, no hagas aquello, no, o sea, todos sabemos que era el no hacer. ¿Por qué? Porque la importancia era en lo que tú hacías. Pero cuando nosotros empezamos a hablar acerca del nuevo pacto, vamos a ver, ya no hablamos de Israel, ahora hablamos del reino de Dios. Y hablamos que ahora esos mandamientos o esa constitución ya no se imprime en tablas, ahora se imprime en nuestra mente y en nuestro corazón, porque el reino de Dios empieza dentro de nuestro interior y nuestro corazón y nuestra mente son el lugar donde Dios empieza a trabajar. Dice Jeremías 31, versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ya no se trata de un territorio que nosotros podemos encontrar en el mapa. Ahora el reino de Dios está en cada persona que recibe a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y aparte también que siguen los mandamientos que Jesús enseñó. Y deciden en su corazón, ya no vamos a sacar a los amorreos, ni a los filisteos, ni a heveos, ni a todos esos. Ahora nos toca erradicar y despojar de nuestra vida el pecado. Y nosotros encontramos en Hebreos 12:1, dice, por tanto también teniendo alrededor nuestra una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿sí? O sea, el pecado es algo que siempre viene y trata de estar, o sea, molestando o tratando de invadir nuestra vida. Y es con lo que nosotros ya estamos peleando. ¿Sí? Ya no estamos peleando con algo externo. Ahora estamos peleando con algo interno. ¿Sí? Y dice también Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de verdad. Hablamos de un nuevo pacto, de un viejo pacto, de un nuevo pacto. Hoy estamos hablando de un nuevo hombre y estamos hablando de un viejo hombre, ¿sí? Y estamos hablando de un proceso que inicia desde nuestro interior. Dice Juan 7:38, y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, cuando el reino de Dios viene a tu vida, de tu vida empieza a fluir, ¿sí?, un río de agua viva. ¿Y qué trae eso? Un río que trae agua viva, pues proporciona vida, ¿sí? Da sustento a otras especies, da crecimiento a la vegetación. O sea, todo empieza a ser un ecosistema rodeado en base a ese río. Entonces nosotros tenemos que entender que lo que fluye de nosotros es lo que hace funcionar nuestro ecosistema. Nosotros alimentamos lo que está afuera, pero todo empezó desde el interior. Y recordemos lo que dijo el autor de Hebreos en el capítulo 8, versículo 13, y al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Ya no podemos estar viviendo en los dos pactos, ¿sí? O sea, tú no puedes decir, pues yo vivo en el viejo pacto, pero otras veces vivo en el nuevo pacto. No, tenemos que entender que algo ya quedó obsoleto, que algo ya se hizo viejo, y dice que cuando algo se hace viejo está pronto a desaparecer. La primera parte estuvimos hablando acerca de que Jesús nos dice que el reino de los cielos cambia el sentido y los valores y el esquema de cómo se vive
el día de hoy. Quiero aclarar lo que decía al principio, Dios no cambia, la palabra de Dios tampoco cambia, nosotros somos los que hemos cambiado de muchas formas, cultural, social, económica, tecnológicamente. Y como dijimos al principio, ¿sí? El Sermón de Monte es nuestra constitución. ¿Qué significa? Que si Cristo no viene y nosotros en 100 años ya no estamos, nuestros hijos se van a regir por lo mismo, por lo que dice Mateo 5, 6 y 7. ¿Por qué? Porque esa es la constitución, eso es en lo que se basa nuestra forma de ser cristianos, en nuestra forma de seguir a Jesucristo. Vamos a ver que cada bienaventuranza viene y repercute en un cambio de mentalidad. No se trata de decir, ay, qué bonitas las bienaventuranzas. ¿Sí? Ay, mira, cada vez que las leo siento bonito. No, cada vez que tú lees una bienaventuranza, tiene que venir y confrontar tu vida. Si no confronta tu vida una bienaventuranza, no la hemos entendido. Entonces nosotros tenemos que entender, tú dices, oye, ya tengo 20 años y nunca me había confrontado una bienaventuranza. Bueno, ese es el tiempo en que Dios tiene que confrontarte, ¿sí? Por ejemplo, la primera bienaventuranza, hablamos, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En esta bienaventuranza Jesús nos habla y nos enseña que tenemos que ser humildes. Y recordando, no podemos ser humildes si no tenemos un estatus que perder o que renunciar. Lo vimos en Jesús, en Filipenses 2. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús se humilló solito, nadie lo obligó. ¿Sí? Fue algo voluntario. Entonces, hoy a nosotros también nos corresponde venir en esa misma posición donde nosotros decimos, ¿sabes qué? Hoy yo me vengo a humillar delante de Dios. Hoy yo me vengo a humillar delante de Dios voluntariamente. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios a veces también te humilla no voluntariamente. La carriola llora, o sea, para todo llora. ¿Por qué? Sí, porque es una característica propia de un bebé, es la forma en que ese bebé se comunica con sus padres. Entonces nosotros tenemos que entender que el llanto, nuestras lágrimas, debe de ser una forma de nosotros poder comunicarnos con Dios. Y tú dices, bueno, voy a estar llorando toda la vida. No, no, no. Acuérdate, el bebé llora nomás mientras que está chiquito. Ya cuando crece, pues ya no llora. Empieza a comunicarse de otra manera. Entonces nosotros al principio traemos nuestras lágrimas, pero después traemos nuestra obediencia, después traemos nuestra sumisión, después venimos y traemos otras cosas conforme nosotros vamos madurando, ¿sí? Otra forma de entender el llanto. El llanto es igual o es un sinónimo de una muestra de debilidad. Por ejemplo, el sudor refleja un esfuerzo. ¿Sí? Vamos al gimnasio y decimos, no, hombre, sudé bastante. No he oído a alguien que diga, no me fue al gimnasio y estuve llorando todo el... No, pues no. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque el sudor es una muestra de esfuerzo. ¿Sí? El llanto, ¿sí?, nos demuestra, ¿sí?, que nos rendimos. El llanto demuestra que a veces, o sea, hay dolor, que a veces hay sufrimiento,
que hay aflicción, a veces se llora de impotencia, a veces se llora de frustración. ¿Cuántos les ha tocado ver a alguien que llora porque está bien enojado? No le sale nada más que está llorando de coraje. A mí me ha tocado, o sea, Pati y yo nos hemos estado con personas que le decimos, pero sí, o sea, no, pues es que me hizo esto, o sea, tan intrincados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el llanto representa, ¿sí?, muchas de las circunstancias en las cuales nosotros ya no tenemos el control, ya no podemos hacer nada. Entonces, llorar es algo que se puede aprender. ¿Hay clases para aprender a llorar? No, es algo natural que sale de nuestro interior, ¿sí? Nuestra cultura nos ha enseñado a reprimir el llanto o a no llorar. ¿Te acuerdas cuando te caías? Es más, andabas jugando con tu hermano, el más grande que tú. Por ejemplo, yo andaba con Alejandro, se caía y para que no me dijera a mi mamá nada, le decía, no llores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabíamos, o sea, que después me iba a ir peor a mí, ¿verdad? Entonces, ¿qué le decimos a veces a nuestros hijos? El niño que llora por todo, ¿qué le dices? ¿Quieres que te den unas para que llores de veras? ¿Quieres una razón para que llores de veras? ¿Sí? O lo clásico, los hombres no lloran. Pero poder llorar es una muestra de estar sano emocionalmente. Cuando nosotros lloramos, mostramos una sensibilidad. Por lo general, el llorar es un resultado de una salud emocional sana. ¿Por qué? Porque el que llora a través de una emoción sana, ¿sí?, también puede reír. También sabe mostrar otras emociones. Lo único que no deja que las emociones lo dominen, que lo controlen. Eso quiere decir que no puedes estar llorando todo el día, ni puedes estar enojado todos los días, ni puedes tampoco estar riéndote de todo. O sea, hay cosas que ameritan que tú estés serio. Hay cosas que ameritan que tú llores. Hay cosas que ameritan que no llores. Entonces, estar sano emocionalmente es que tú entiendas en qué momento tú estás viviendo. Quiero platicarles una historia que encontré en Juan 11, ¿sí?, que es la muerte de Lázaro. Dice que el versículo 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, en la aldea de María de Marta, su hermana. El versículo 3, enviaron pues las hermanas a decirle a Jesús, Señor, aquí el que tú amas está enfermo. Ponga atención en el 4. Oyéndolo Jesús les dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. 5. Y amaba a Jesús, a Marta, su hermana, y a Lázaro. 6. Cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Si te fijas, o sea, Jesús siempre va a ir en contra de la lógica humana. Cuando alguien te dice, es que está enfermo, dejas de hacer todo y te vas. Jesús dijo, no, tranquilo. Oye, Señor, se está muriendo. Después vamos, no se va a morir, no pasa nada. ¿Ok? Pero sus hermanas estaban afligidas. Y ya después que pasaron esos días, dijo, ahora sí, vamos a verlo. Y dice en el 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró ante sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ella pensó que ya era tarde, ¿sí? Ella pensó que ya, o sea, se había acabado todo. Y Jesús le dijo, ¿va a resucitar? Pues sí, pero pues hasta el día de la resurrección. ¿Sí? Pero ellas no entendían. Entonces, 33. Quiero que vayamos siguiendo la historia y vayamos tratando de imaginar ese momento. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. 35. Es el versículo más pequeño de la Biblia, pero es muy importante porque encierra muchas cosas. Dice, Jesús lloró. Oye, en el versículo 4 dijo que esa enfermedad no iba a ser de muerte. ¿Por qué lloró? Si él sabía que lo iba a resucitar, ¿por qué lloró? ¿Sí? Dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Aquí vemos cómo el llanto es una muestra de empatía y de compasión.
Dice que al verlas Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Sí? Hay veces que tus lágrimas no son para ti. Hay veces que tus lágrimas son para otra persona. Yo recuerdo cuando mi mamá falleció, llegó gente y me decía, te doy mi más sentido pésame. Y la verdad, hasta ahorita no alcanzo a entender qué significa eso. Pero cuando una persona llega y llora con el que está llorando, hay muchas cosas que se entienden. Hay muchas cosas que se comparten. ¿Por qué? Porque esa persona está teniendo compasión contigo. Está teniendo empatía contigo. Te está diciendo, estoy llorando contigo, me siento igual. O sea, lo que tú sientes, yo lo estoy sintiendo. Entonces Jesús estaba experimentando lo que ellas estaban sintiendo. Él sabía que iba a resucitarlo, pero dice que Jesús lloró. Hay algo importante. Hay personas que no lloran, nunca lloran, reprimen su llanto. Y cuando reprimen su llanto, ese es un sentimiento muy importante. Y cuando alguien no llora, muestra un desequilibrio en su comportamiento, porque eso no es normal, ¿sí? Por lo regular, fíjate bien, no es una regla general, pero por lo regular, las personas que no lloran son los que hacen llorar a otros. Si tú eres de los que no lloras, es muy posible que tú estés haciendo llorar a tu esposa, o a tu esposo, o a tus hijos. ¿Por qué? Porque ese desequilibrio lo estás descargando sobre ellos. Entonces es muy importante que emprendas que llorar es saludable, es sano para ti. Cuando una persona no llora, se reprime, también se puede autolastimar. Puede venir una enfermedad sobre esa persona. ¿Por qué? Porque reprimió una emoción que tenía que salir. Tenía que salir de una manera saludable. Pero hay veces que nosotros lo aguantamos porque somos hombres. ¿Sí? Los padres de familia decimos, no, es que yo tengo que cargar con todo. Y no lloras. ¿Y qué pasa? Se va acumulando. Y después se convierte en una enfermedad. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que llorar es un sinónimo de estar sano espiritualmente. Ahora, cuando venimos y lloramos delante de Dios, igual como un bebé que llora delante de sus papás, nosotros reconocemos la paternidad de Dios en nosotros. Y es una forma válida de podernos comunicar con Él. Es reconocer que ya no podemos, o es reconocer que dependemos de Él. Reconocemos cómo se asocian las lágrimas y la paternidad. ¿Qué es lo que pasa cuando el bebé llora? Mamá corre, papá corre, todos los abuelitos, todos corremos. Está el niño llorando, todos estamos alrededor. No sabemos qué estamos haciendo, pero todos vamos a ver que está llorando. ¿Por qué? Porque hay una relación muy estrecha entre las lágrimas y la paternidad. Así es, cuando tú y yo lloramos, esa relación entre tú y Dios se vuelve más estrecha. Cuando nosotros lloramos delante de Dios, nosotros seremos consolados. Y es algo importante, porque cuando tú lloras delante de Dios, difícilmente vas a estar llorando delante de los hombres. Difícilmente tú vas a llorar por una circunstancia difícil. Oye, pero estás llorando porque le estás diciendo a Dios que hay una circunstancia difícil. Pues sí, pero no le estás llorando a la circunstancia, le estás llorando a Dios. Entonces tienes que entender que cuando tú le lloras a Dios, tú no le lloras a cualquier otra cosa. ¿Y por qué? Porque tú entiendes que tú le estás llorando al que puede resolver ese problema. ¿Sí? El bebé llora, sabe que papá le va a dar, mamá le va a dar de comer. ¿Por qué? Porque es esa relación que cada día se estrecha más. Él ve nuestras lágrimas como algo muy valioso. David en el Salmo 56:8, él está hablando con Dios como normalmente lo hace. Y le dices, pon mis lágrimas en tu redoma. Y dice, ¿no están ellas en tu libro? O sea, en otras palabras, le está diciendo David, o sea, tú sabes por qué he llorado. Cada lágrima que yo he derramado tiene ahí una referencia por qué lloré.
Y luego dice que las guarda en su redoma. ¿Qué es redoma? Dice que es un frasquito pequeño, es un recipiente, ¿sí? Que tiene una forma de cerrarse o tiene una tapita. Y en la antigüedad eso se usaba para guardar cosas muy valiosas, tales como aceite, como perfume o como ungüentos, perdón, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender que nuestras lágrimas son tan valiosas para Dios que Dios tiene memoria de ellas. O sea, no hay una lágrima que se caiga al suelo de embalde. Dios tiene todas nuestras lágrimas aquí, cuidándolas. Él está viendo por qué estamos nosotros llorando. Nunca podemos venir y asumir una posición de altivez delante de Dios. Venir y derramar nuestras lágrimas demuestra nuestra dependencia a Él, nuestra necesidad de Dios y nuestra gratitud. ¿Por qué? Porque también lloramos de agradecimiento. Cuando lloramos con un hermano, demostramos empatía y compasión. Y es un mandato. Dice Romanos 12, 15 y 16. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes. Dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Llorar de tristeza o de gozo puede ser una muestra de una salud emocional. ¿Por qué? Porque les decía hace rato, hay tiempo para todo. Eclesiastés lo dice, Eclesiastés 3:4 dice, hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír, hay tiempo para estar triste y hay otro tiempo para bailar de alegría. Y si vamos a derramar lágrimas, tenemos que asegurarnos que son lágrimas que le derramamos a Dios. Vamos a hablar de la tercera bienaventuranza. Hoy nada más vamos a ver dos bienaventuranzas. Voy a hablar acerca, dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. En el significado del diccionario, manso significa un adjetivo que puede ser aludido o se le puede aplicar a algo que tiene una característica de ser suave o de ser tierno, de ser, o sea, dócil. El término manso tiene una interesante etimología, proviene del latín mansus, que significa domesticado o dócil. Si observamos y tratamos de asociar, nos lleva a lo que hoy conocemos como una mascota, ¿sí? O como una persona que no tiene carácter. Eso es lo que el mundo te dice acerca de ser manso. Pero ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de ser manso. En la Biblia esto es un concepto que no solamente implica suavidad o ser dócil, sino también que implica humildad y paciencia ante la adversidad, sin la presencia o muestras de resentimiento o venganza. En el contexto bíblico, ser manso es estar en control de uno mismo. Y esta cualidad es muy valorada. La mansedumbre está ligada con la humildad y con la paciencia. Y aparte es un fruto del Espíritu. Dice Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu es amor, ya no lo sabemos, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ¿sí? Y templanza. Y si contra estas cosas no hay ley. Aquí vemos como Pablo nos dice qué es lo que un cristiano debe de buscar. Dentro de lo que nosotros tenemos que buscar es la mansedumbre. Quiero ponerte un ejemplo. Te vas a imaginar dos escenarios. Primer escenario, estamos en el bosque y hay una mariposa y tú andas correteando a esa mariposa entre el zacate y entre las flores. Ahí andas atrás de, ay, qué bonita mariposa, y ahí andas tras la mariposa, ¿sí? Ahora vamos a ver el segundo escenario. Es el mismo bosque, es las mismas flores, el mismo zacatito, el mismo todo, pero ahora ya no es la mariposa, ahora es un toro. Pero también tú andas jugando con el toro, correteando y te le subes y le agarras los cuernos y le estiras la cola. Y, o sea, ¿cuál de los dos es el animal manso? ¿La mariposa o el toro? La mariposa no tiene la facultad o el poder para hacerte daño. El toro sí, ¿sí? Entonces, cuando alguien que tiene la capacidad para agredirte y desiste o decide no agredirte, ¿sí? Ese es sinónimo de ser manso. Mansedumbre no implica debilidad. Muchas veces nosotros pensamos que ser manso es ser débil.
Ser manso no es débil. Mansedumbre implica mucho poder bajo control, ¿sí? Todo el poder, toda la potencia, toda la capacidad, toda la fuerza bajo control. Eso era Jesús. Eso era Jesús, ¿sí? Recordemos que ser humilde no es ser pobre, sino es renunciar a algo que tenemos, como lo hizo Jesús. Y recordando pues en Filipenses, ¿verdad? Dice que él se despojó de todo lo que tenía en el cielo para venir a ser como nosotros. O sea, él lo tenía todo y él se despojó. ¿Por qué? Porque él era manso y obediente hasta la muerte. Y si vemos ahorita un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando, dice, pobres en espíritu es ser humilde, es quien tiene un estatus y renuncia y actúa como si no lo tuviera. Los que lloran, dice, muestran voluntariamente humildad y debilidad y necesidad ante su Dios y van a recibir consuelo. Mansos son aquellos que tienen el poder y renuncian a ese poder y actúan como si no lo tuvieran y entonces heredan la tierra. Cada bienaventuranza nos enseña lo contrario a lo que nos enseña la lógica humana. Vamos a ver en Mateo 21:5. Dice, decir a la hija de Sión, que era Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Al ver a Jesús en un burrito, vemos una muestra de humildad y mansedumbre, aún siendo rey. O sea, eso no era normal para un rey, ¿sí? Normal que él hubiera entrado en un caballo y un caballo de guerra, pero él entró en un burrito. Entonces él mostró mansedumbre. Y lo vemos en Mateo 11:29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aquí algo importante. Cuando Jesús da las bienaventuranzas, no te dice, hagan lo que yo les digo, sino que les dice, hagan lo que yo hago. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender que cuando Jesús nos dio esta constitución, Él no solamente nos dijo las bienaventuranzas, Él las vivió una por una. Entonces nosotros tenemos que aprender la importancia de vivir lo que estamos aprendiendo. Dice, aprended de mí que sois manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando hablamos de mansedumbre o de ser manso, una de las mejores ilustraciones es el ejemplo de una yunta de bueyes. Dice, sabemos que los bueyes son animales muy poderosos, son animales de carga, son animales de arrastre, ¿sí? Entonces dice que antes se les ponía una yunta arriba, ¿verdad? Un yugo, y ellos iban caminando y iban arando la tierra. Pero hay algo muy interesante, que esos animales eran demasiado dóciles y estaban muy acostumbrados y muy familiarizados con su amo. Tanto de que tú ves a unos animales que van arando, tú ves que el que va arando está atrás. Los animales ni siquiera lo están viendo. Él no los está jalando para que se vayan derechito. ¿Verdad? Es muy probable que a lo mejor con un grito o con un pequeño golpe o con una señal, ellos vayan caminando derechitos. ¿Por qué? Porque ellos desarrollaron una sensibilidad de escuchar a su amo. Entonces nosotros espiritualmente, cuando decidimos, o sea, ser mansos, nosotros tenemos que desarrollar esa sensibilidad de escuchar a Dios de una manera tan exacta que caminemos hacia donde Él nos lleva, no hacia donde nosotros queremos. ¿Por qué? Porque si el toro camina para donde Él quiere, pues los surcos van a salir chuecos, van a venir por otro lado. Entonces es muy importante saber escuchar y saber entender cuál es la dirección que Dios o tu amo quiere darnos a nuestras vidas. Las yuntas o los bueyes no se guían por vista, ni se guían por imposición. O sea, no hay alguien jalándolo, no hay alguien arriba, simplemente ellos van escuchando y van caminando porque ellos han desarrollado esa habilidad para seguir a su dueño, a seguir a su amo. Y es algo muy interesante, fíjate. Hablar de yuntas, de bueyes que andan arando, es hablar de trabajo. Y te dice Jesús, ponte mi yugo para que tú puedas encontrar descanso en tu alma. Oye, pero si la implicación es trabajar, o sea, ¿cómo que voy a descansar trabajando? Bueno, acuérdate, Jesús va contra la lógica de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? O sea, el trabajo te cansa,
pero cuando es un trabajo que tú haces en lo espiritual, no te cansa, sino que encuentras descanso en tu alma. La mansedumbre se manifiesta con la sensibilidad a lo que el amo quiere. Y si nos dejamos guiar, si tenemos que dejarnos guiar como que nos guía el invisible. Dice, sabemos que Jesús es el mejor ejemplo de mansedumbre, pero yo quiero ponerte un ejemplo humano, ¿sí? Y vamos a ver dos escrituras importantes, Éxodo 2, 11 y 12. En aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés salió a sus hermanos y lo vio en duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró para todas partes, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Sí? Segunda escritura, Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Yo me pregunto, ¿sería el mismo Moisés o sería otro? Porque en Éxodo mató a uno y en Números te dice que era el hombre más manso que había en la tierra. O sea, tú dices, como que eso choca, ¿no? Como cuando tú dices, ¿sabes qué? Es que yo he hecho tantas cosas en mi vida que yo no puedo venir y seguir a Jesús. He hecho tantas cosas malas que yo ahora no puedo venir a vivir una vida que le agrade a Dios. Pero es el mismo hombre. ¿Cuál fue la diferencia? Recordemos que Moisés tuvo un encuentro con Dios y fue sensible a ese llamado. Vamos a ir a Hebreos 11, 23 y 27. Aunque es en el Nuevo Testamento, explica muy bien este hecho. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron hermoso. O sea, por Dios. O sea, ¿qué papá ve a su hijo feo? Ninguno, ¿verdad? Sí, entonces, pues yo creo que a lo mejor Moisés no estaba tan bonito, ¿verdad? Pero pues este es un comentario de sus papás, ¿verdad? Entonces, dice, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, fíjate, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios y gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo, ¿sí?, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué te recuerda de eso? ¿Te acuerdas de la yunta de bueyes? La yunta de bueyes camina sin ver al que lleva la yunta, al amo, pero camina como viendo al invisible. Y Moisés también iba caminando como viendo al invisible. Entonces nosotros podemos aquí entender qué tan importante es que Moisés renunció a sus privilegios, a su destino, que parecía muy prometedor, porque él era también el hijo de la hija de Faraón. Él iba a ser parte importante del reino, era parte importante de Egipto. En la primera escritura vemos un hombre fuerte, poderoso, reactivo y con buenas intenciones, porque él quería ayudar al pueblo, o no lo quería ayudar. ¿Sí? Él estaba viendo que estaba siendo maltratado, él estaba viendo que estaba siendo oprimido, y él dijo, ¿sabes qué? Es mi oportunidad de venir y hacer la diferencia en el pueblo de Israel. Vino y lo mató, pero eso vino y trajo consecuencias a su vida. En la segunda escritura vemos a un Moisés manso, que tenía todo lo que él tenía al principio. Moisés no cambió. O sea, Moisés al principio fue fuerte, poderoso, reactivo y con buenas intenciones. En la segunda escritura, él sigue haciendo lo mismo, él sigue siendo el mismo. Nada más agregó mansedumbre a su vida. O sea, Dios no quiere que tú y yo perdamos nuestra identidad. No, Dios no quiere que nosotros perdamos lo que nosotros somos. Nada más ahora quiere que nosotros vengamos y lo controlemos. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque si antes yo era impulsivo y era, o sea, peleonero y era, o sea, aferrado y, o sea, está bien, pero ahora tengo que venir y someterlo voluntariamente ante Dios. ¿Por qué? Porque yo me conozco, ¿sí?
Pero al renunciar a todos sus derechos y ser manso, Moisés dice que era el más manso de todos los hombres que había sobre la tierra. Cuando eso sucede, fíjate, en la primera escritura Moisés se tuvo que ir al exilio, tuvo que huir. Pero en la segunda escritura dice que Dios lo llevó a ser uno de los hombres más importantes de la Biblia. Tú le preguntas a un niño, ¿qué historia te sabes? Y te va a decir, el que abrió el mar, ¿sí? Moisés, ¿sí? El que hizo descender maná, o sea, Moisés, o sea, fue un hombre muy importante dentro de la Biblia y fue libertador del pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel reconoce a Moisés como una de las personas, una figura importantísima dentro de su cultura. ¿Por qué? Simplemente porque aprendió a ser manso, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo aprendemos a ser mansos, Dios nos pone en el lugar que nosotros tenemos que estar. ¿Por qué? Porque donde tú quieres ponerte en lugar con tu esfuerzo, no lo vas a lograr. Tiene que ser a través de Dios, ¿sí? Ahora, mi mansedumbre o tu mansedumbre es, yo voy a hablar en primera persona, es cuando yo renuncio a todo lo que yo puedo hacer con mis fuerzas, con mis capacidades, con mis habilidades. Mi mansedumbre está demostrada cuando yo reconozco, fíjate bien, que yo tengo la libertad para hacer lo que me da la gana y renuncio a esa libertad por hacer lo que Dios quiere que yo haga. En otras palabras, Dios me dio la libertad, me dio el libre albedrío, pero yo agarro esa libertad, ¿sí? Y yo decido que se haga la voluntad de Dios. Ya no decido que se haga mi voluntad. Esa es la diferencia. Cuando yo he decidido ser sensible a la voz de mi amo, que aunque no lo vea, sé que me lleva a un buen lugar, a un buen camino. Sé que me lleva a un buen futuro. Y sé que su voz me hace caminar y avanzar confiadamente. Sé que llegaré al lugar correcto. Sé que soy manso y que voy a heredar la tierra no por mis fuerzas. Lo voy a heredar, ¿sí? Como hijo, ¿sí? Porque acuérdate, el hijo es el que hereda. No vas a obtener la tierra por fuerza, vas a obtener la tierra por herencia. Y acuérdate, quien hereda es el hijo. Entonces nosotros vamos a heredar las promesas que Dios tiene garantizadas para nosotros. La primera vez Moisés lo intentó hacer la voluntad de Dios con sus fuerzas, sus habilidades, con su conocimiento y su preparación, y se convirtió en un asesino. Y trajo consecuencias a su vida. Todos sabemos que tuvo que salir huyendo. Dios lo llevó por un proceso, lo llevó al desierto, le quitó todo, vivió en escasez. Y Moisés tuvo que desaprender lo que él había aprendido. Porque él sabía ser rey, él sabía ser jefe. Él sabía ser el importante porque él vivía en el palacio, pero él tuvo que desaprender. ¿Por qué? Porque él antes decía, hey, dale de comer las chivas. Ahora él tenía que darle de comer las chivas. Él decía, hey, estacioname el caballo. Pues ahora él tenía que estacionar el caballo, ¿sí? Entonces, hay cosas, ¿sí?, que Dios necesita que tú y yo desaprendamos. Y después que él experimentó toda parte de ese proceso, dice que conoció a Dios cuando se le apareció en medio de la zarza. Y le habló de una forma audible. Y conoció a Dios a una forma que no lo había conocido. Y esta es una invitación. Nosotros tenemos que empezar a conocer a Dios de una forma que no lo habíamos conocido. Y nuestra respuesta tiene que ser diferente como la que fue al principio. Moisés quiso hacer la voluntad de Dios y ¿cómo respondió? Matando a un hombre, ¿sí? Usando sus fuerzas. En la segunda parte vemos que ahora Moisés, Dios le dice, hey, ve a libertar a mi pueblo. Y Moisés responde de otra forma muy diferente, de una forma con mansedumbre. Dice, ¿quién soy yo para que vaya? ¿Quién soy yo? ¿Sí? O sea, pues el mismo que era antes, el que tenía la fuerza, la habilidad, tenía todo. Pero ahora venía y reconocía que no era nadie, que se iba a ir. Y ese canto, ¿cómo nos gusta, verdad? Si tú no vas, yo no voy. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros entendemos que cuántas veces hemos hecho valer nuestro derecho por la fuerza, porque teníamos la razón,
Porque teníamos pruebas. Es más, digo, porque es que tengo, cuando digo algo es porque tengo los pelos de la burra en la mano, ¿verdad? Y en ese momento hemos perdido personas valiosas de nuestra vida. O hemos perdido cosas solo porque teníamos la razón. ¿No sería mejor ser mansos? ¿Por qué aferrarnos a ese derecho de autodefensa? A ese derecho de ganar siempre porque tengo la razón, tengo las pruebas. He perdido mucho pensando que había ganado. El humilde reconoce que ha perdido, pero el manso decide perder por convicción propia. ¿Qué significa eso? Esa pérdida aparente es la que viene y trae la victoria a tu vida. Y es cuando Dios te da la tierra por heredad, porque eres hijo, no porque eres fuerte. Recuerda que los hijos heredan. Y ser manso está directamente relacionado con la paternidad de Dios. ¿Sí? Porque cuando tú dices, no, es que yo puedo, le estás diciendo, papá, tú no puedes. Pero cuando tú dices, papá, no puedo, él dice, yo tengo todo en control. Y él empieza a actuar. Entonces, para terminar, quiero ponerte un ejemplo muy sencillo. Imagínate, ¿sí? ¿Te acuerdas de esas cascaritas que a veces se hacían en las calles o en los barrios? Bueno, da cuenta que estás jugando una cascarita, ¿sí? Y estás jugando con una persona, 1-1, y después de media hora de estar jugando, le metiste como 20 goles, ¿sí? Y tú estás bien contento porque le ganaste. Y luego esa persona te dice, bueno, nos vemos, fue un placer, me divertí mucho, jugamos muy bien. Y le dices tú, no te vayas, dime cómo te llamas, porque a lo mejor todavía ni sabía su nombre. Y te dice, no, pues me llamo Lionel Messi. En ese momento tú te das cuenta que él tenía todo para ganarte, pero te dejó ganar, ¿verdad? Eso es mansedumbre. Te invito a que pongamos en práctica ser mansos. Atrévete a perder por convicción. Haz la prueba esta semana. No te aferres a tener la razón. O sea, por convicción, déjate ganar. Deja que tu esposa gane. Deja que tus hijos ganen. Deja que tu nuera gane. Deja que tu yerno gane. Por convicción. Jesús viene y confronta nuestro patrón de pensamiento y destruye nuestra lógica humana con cada bienaventuranza. Mansedumbre es poner tu poder, tu fuerza y tu derecho en una sumisión voluntaria a Dios. Y solo así tendremos la tierra por heredad. Israel buscaba un territorio, todavía busca un territorio. En el reino de Dios no buscamos un territorio. En el reino de Dios buscamos las promesas del Padre. ¿Y qué te promete? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué te promete? Que tu matrimonio va a ser para siempre. ¿Qué te promete? Que tu familia está guardada en su mano. Todas las promesas que Dios nos promete se cumplen cuando tú y yo decidimos perder voluntariamente. Decidimos venir y decir,
aquí está mi razón, aquí está mi fuerza. Créemelo, hay cosas que hemos aprendido cultural, religiosamente y familiarmente. ¿Cuántos han oído? No sé el nombre de tu familia, pero decíamos, los fríos no pierden, los Chaverris tampoco, los García menos, los Villarreal, si pierden arrebatan. Entonces, y así nos vamos. Pero cuando nosotros entendemos que la única manera de disfrutar de las promesas que Dios nos promete es cuando nosotros venimos y voluntariamente nos humillamos delante de Dios y le decimos, aquí está todo lo que tengo, es tuyo. ¿Para dónde doy? ¿Para dónde le doy? ¿Para allá? ¿Para acá? Tú dime, ¿qué hago, Padre? Ponte de pie, vamos a orar, porque es el tiempo de llorar. No me llores a mí, ni le llores a tus hijos, ni le llores a tus hermanos. Es el tiempo de venir y llorarle a tu papá, a tu padre. Es el tiempo de decirle, papá, no puedo. Papá, se salieron las cosas de control. Papá, trabaja en mi vida. Es el tiempo de venir a reconocer que si tú quieres realmente ganar, tienes que ceder. Si realmente quieres ganar, tienes que permitir perder aparentemente. Muchas veces, cuando pensamos que hemos ganado, ya perdimos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque tu palabra viene y confronta nuestra vida. Viene y confronta nuestro espíritu. Señor, y dice, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Señor, aquí están nuestras lágrimas sinceras, nuestras lágrimas desde nuestro interior. Te decimos, papá, no puedo. Papá, toma el control. Papá, te necesito. Aunque yo aparentemente yo puedo, hoy he decidido perder por convicción. Señor, no voy a aferrarme a mi voluntad, aferrarme a mis fuerzas. No voy a aferrarme a tener la razón, aunque tenga pruebas, aunque tenga todo para hacerlo. No lo voy a hacer. Voy a renunciar. Hoy renuncio a hacer mi voluntad. Y hoy decido hacer tu voluntad. Esa es la constitución del reino de Dios. Negarme a mí mismo, tomar tu cruz y seguirte. Y hoy lo hago voluntariamente. Lo hago conscientemente. Porque entiendo que ese propósito que tú tienes es hacerme grande en esta tierra. Dios te quiere hacer grande en esta tierra, no por tus fuerzas, sino porque eres su hijo, porque eres quien hereda, eres su hijo, eres su heredero, y Él quiere darte todo. No lo trates de ganar con fuerzas humanas, ni con conocimiento, ni con habilidad, sino gánalo con humildad. Ganemos con humildad. Vengamos y humillémonos delante del que nos tenemos que humillar. Vengamos delante del Padre y digamos, Señor, aquí estoy. Dime qué hago, dime para dónde voy, dime para dónde camino. Señor, tengo la confianza y la seguridad que cada una de las lágrimas de mis hermanos, tú llevas la cuenta y tú sabes la razón de esas lágrimas. Y pronto escucharemos testimonios que tú empezaste a hacer cosas maravillosas, porque hoy hemos decidido ser mansos, y ahora entendemos por qué podemos ser
realmente bienaventurados? ¿Cómo podemos ser realmente felices, dichosos? Gracias, Dios, porque hoy entiendo que tu palabra me confronta, tu palabra me transforma, tu palabra viene y aprieta mi espíritu y me hace renovarme cada día y me hace entender que cada día tú tienes un plan y un propósito grande para mi vida. No basado en mis fuerzas, no basado en mi habilidad ni en mi conocimiento, sino está basado, Señor, en tu fuerza, en tu habilidad, en tu conocimiento. Está basado en ti, solamente en ti, Padre. Señor, hoy renunciamos a todo ese poder que pensábamos tener y aceptamos el poder que proviene de ti. Un poder, Señor, que nos libra de convertirnos, Señor, en asesinos del propósito que tú tienes en nuestras vidas. Señor, te doy gracias, Señor, porque sé, Señor, que a partir de hoy entendemos que lo que tú estás haciendo en nosotros va a traer una consecuencia positiva a nuestras vidas. Va a traer una frescura a nuestras vidas. Señor, hoy venimos y entramos a lo nuevo que tú tienes para nosotros. Y hoy entendemos que tú nos confrontas de una manera que nos llevas a un nivel en el cual tú vienes y te manifiestas en nuestras vidas. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Padre. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, espero que compartas esta palabra. Alguien más tiene que escucharla. Estoy seguro que alguien más tiene que escucharla. Creo que Dios va a seguir haciendo cosas grandes en nuestras vidas. Como el tiempo está avanzando, ¿sí? Hoy te voy a dejar el lugar al pastor Juan para que continúe y termine con el servicio. Normalmente tenemos Santa Cena el primer domingo del mes, pero lo vamos a poner para el siguiente domingo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es una tradición, no es algo